Que alguna vez prediqué en el Convention Center, nuestro paso por el desierto, yo les conté por primera vez, algunos de ustedes estaban, otros supongo que no, que yo había pensado a los 41 años de qué manera me gustaría morir. Y recordaba una historia de un actor argentino, se llamaba Luis Sandrini, en los tiempos que Cantinflas, que Mario Moreno también era muy conocido, Nini Marshall, eran actores y actrices entre mexicanos, argentinos, en lo que se llamaba la época de oro del cine. Y él filmó, Sandrini, 72 películas. En 1980 filma su último film, su última movie, llamada Qué linda es mi familia, aunque confesaría a su director Ramón Palito Ortega que se sentía mal durante cada escena, pero él continuaba porque había firmado un contrato. Termina la última escena de la película número 72 y se fue solo a internarse al hospital. Los actores iban a celebrar con un brindis porque la última escena se había rodado y él dice, si no les molesta me voy al hospital, no me estoy sintiendo bien. Fallecería 16 días después, el domingo 5 de julio de 1980, justo un día antes de mi cumpleaños. Lo recuerdo porque al día siguiente yo cumpliría 12 años. Y fui a buscar el periódico, como todas las mañanas, a una esquina para mi papá y decía grande, en letras de molde, murió Sandrini. Así que yo vine con la noticia, papá, 12 años tenía, murió Sandrini el 5 de julio del año 1980. Y yo recuerdo las palabras de su esposa, se llama Malvina Pastorino. Ella dijo, Sandrini murió haciendo lo que le gustaba hacer. Su ángel estaba en el set. Su ángel estaba en el plató de filmación. Y a mí me impactaron esas palabras, porque yo empecé a pensar qué es su ángel, a qué se refieren cuando dice su ángel estaba en el set. El ángel, cuando la palabra habla de ángeles, habla literalmente de los seres creados por Dios. Pero sociológicamente, cada vez que decimos esa persona tiene ángel, estamos hablando de alguien que goza de un carisma que sin esfuerzo es exhalado, es expuesto. Una persona que tiene ángel generalmente es elegida para, puede ser un puesto político, no necesariamente teniendo en cuenta nuestra América Latina, pero puede ser un actor, puede ser un profesor de la universidad. Yo he tenido profesores que simplemente eran académicos y otros que tenían ángel. Hagan memoria si acaso no es así. Algunos te enseñaban lo mismo que otros, pero se te quedaba impregnado su enseñanza y su dialéctica porque tenían ángel, tenían algo que llenaban el aula o el salón no bien entraba. Yo tenía una maestra que tenía ángel, el otro día la estaba recordando, mi maestra de 4º grado de la escuela primaria. Y después tenían otras que no tenían ángel, tenían diablo adentro. Y yo estoy convencido que la fecha en que uno muere no es la misma en que queda grabada en nuestra sepultura, porque, como digo siempre, hay mucha gente que muere antes. Comenzamos a morir cuando ya no nos queda nada por lo cual vale la pena vivir. Cuando no tenemos esperanza, ese día comenzamos a vivir. Y es irónico que descubrir algo que valga la pena morir, presten atención a esto, descubrir algo por lo que valga la pena morir es lo que nos mantiene vivos. Cuando uno dice, yo descubrí algo, estaría dispuesto a morir por el Señor, eso te mantiene vivo. Estaría dispuesto a morir por mi nación, eso te mantiene vivo, soldado. Estaría dispuesto a morir por esta república, eso te mantiene vivo, señor presidente. Estaría dispuesto a morir por la congregación, eso te mantiene vivo, pastor. Cuando encuentras una razón por la cual estarías dispuesto a ofrendar tu vida, es ahí cuando valoras la vida. Parece un contrasentido, pero tiene mucho sentido. Y cuando uno descubre su ángel, cuando descubre su pasión, descubre su propósito en la vida, uno nunca más, como alguien me enseñó, vuelve a trabajar. Y quiero dejar esto en claro para que nadie diga avivamiento, me quedo de Léborda y sigo derecho toda la vida. No. Me dijo un pastor hace muchos años, posiblemente hace unos 20 y tantos años atrás, el día que descubras dónde está tu ángel, cuál es tu pasión, ese día dejarás de trabajar. ¿Por qué? Porque ya lo que haces no es un trabajo. Esto no está relacionado directamente a que te paguen por lo que te gusta hacer, no. Puede que tu ángel, tu pasión, lo que mueve tu motor, lo que enciende tu motor, lo que sopla las velas de tu pasión, sea algo distinto a lo que estás haciendo. Con esto te ganas la vida, es tu salario. Tu pasión está allá, todavía no vives de eso. No importa.
esa pasión hace que para ti esto no sea un trabajo, simplemente el modo de subsistir para que aquello siga encendido. ¿Fui claro en lo que traté de decir? Tú te ganas la vida a lo mejor haciendo algo que no es lo que sientes en lo profundo del corazón. Dices, yo no nací para esto, no importa. Por lo pronto, como eres trabajador, como no eres un flojo, haces lo que te venga a la mano para hacer. Pero tu pasión, que a lo mejor no es eso, te mantiene vivo. Si coincide que estás haciendo lo que te gusta y te pagan por eso, bueno, eres uno de los pocos afortunados que pululan el planeta. Pero si no te pagan por lo que quieres hacer, por lo que te gusta hacer, ya no es un trabajo de igual modo, porque estás trabajando para ganarte la vida, pero tu pasión sigue encendida. Entonces, yo descubro en las Escrituras una historia que les he contado en más de una ocasión. Es la historia de un copero, de Nehemías, de un, no quiero decir chef, porque no era el cocinero literalmente, sino el que se encargaba de la cava, de los vinos. Literalmente es un copero el que se encarga de los vinos, de la parte vitivinícola, de los gustos etílicos del rey. Pero además, según la historia, los coperos tenían la obligación de probar la comida que el rey iba a degustar minutos antes para evitar un atentado. Ustedes dirán, qué lindo que te paguen para probar comida. Sí, pero también podías probar cianuro y era tu último trabajo del día, ¿no es cierto? Así que una rápida lección de historia nos pone en perspectiva de qué será el empleo de Nehemías. Por lo que va a ocurrir, es notorio que Nehemías no tenía su ángel en probar la comida. Su sweet spot, su pasión no era probar la comida o servir el vino al rey. ¿Cómo me entero de esto? Porque la palabra dice que Nehemías estaba sirviendo al rey y siente una pasión muy diferente a lo que está haciendo. En el año 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalén, se lleva a Babilonia muchos cautivos judíos. 50 años después, un tal Zorobabel lleva un remanente, un grupo de judíos de vuelta a Jerusalén y tratan de reconstruir la ciudad, pero no así los muros. Una ciudad con muros derribados es una ciudad indefensa, proclive a que los enemigos la ataquen o terminen con ella. Así que Jerusalén está indefensa ante los enemigos, y fue cuando el copero de Babilonia tuvo una idea loca. Él lo describe así, o la palabra lo describe así. Estando yo, dice Nehemías, en la ciudadela de Susa, llega uno de mis hermanos de Jerusalén y le pregunto a uno de mis hermanos, ¿qué pasó con el resto de los judíos? Que me hable del destierro. Y me responde uno de ellos, bueno, los que se liberaron del destierro quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla sigue derribada y sus puertas consumidas por fuego. O sea que Jerusalén está indefensa, en cualquier momento nos arrasan, no tiene murallas la ciudad. Y entonces Nehemías, que no tiene ningún conocimiento de arquitectura, no es arquitecto, no es ingeniero, no sabe de construcción, él es copero, nunca estuvo en Jerusalén, no sabe cómo luce Jerusalén. Detalles no menores que el Señor quiere que te compartan esta mañana. Él siente la pasión de que a lo mejor él es la persona que tiene que llevar a cabo la obra para reconstruir los muros. Esto me enseña que cuando Dios pone un ángel, cuando Dios pone una pasión en ti, es más importante que la capacidad que tienes para aportar. Porque aquí, cuando yo digo, ¿qué es lo que te mueve a ti? Algunos dicen, no, a mí me gusta la pintura, pero no sé nada de pintura. Y yo quiero que entiendas lo siguiente. A lo mejor nunca fuiste líder. A lo mejor nunca fuiste pastor. A lo mejor nunca fuiste evangelista, pero por alguna curiosa razón es lo que arde en ti y no lo puedes explicar. ¿Estoy siendo claro lo que trato de decir? Yo tenía pasiones envueltas en un cascarón de timidez, en un cascarón de casi un autismo leve, Asperger. Yo tenía pasiones metidas dentro mío tan fuertes que no las podía explicar. Se me reían cuando yo contaba lo que quería hacer. Las maestras, esta que le digo, la que me tenía enamorado de la cincuentona, que es una chica jovencísima ahora, si tuviera la misma edad, me decía, Dante o Goebel, ¿qué quieres ser? Y yo decía, yo quiero ser actor, cantante, no decía predicador, pero decía, yo quiero ser conductor de la tele. Y ella decía, ay, chiquito, como diciendo, nunca vas a poder.
porque tenían que verme a mí de chiquitito, orejón, flaquito así, hablando todo con la S, me faltaban 2 dientes, parecía un conejo que había chocado contra una zanahoria, decía, era una cosa horrible. Pero esas pasiones se siguieron manteniendo, estuvieron ardiendo por años. Entonces yo veo en la historia de Nehemías algo similar. Alguien que funge, que oficia de copero, pero que ahora tiene una pasión que nada tiene que ver con la tarea que está desarrollando. Y Dios le está hablando a alguien. Cuando Dios habla de Pedro, ¿es por qué? Es porque hay un Pedro. Así que si Dios te está hablando esta mañana, es porque yo estoy seguro que Dios preparó este mensaje. Alguien está haciendo algo de lo cual no se siente feliz de lo que está haciendo. Y el Señor me dice que te diga, no vas a morir haciendo lo que estás haciendo. La pasión que yo implementé en tus células, la pasión que implementé en tu corazón desde el vientre de tu madre, va a salir a la luz, porque para eso yo te predestiné, para eso te traje, para eso te creé, para eso te gesté, para eso te hice crecer. ¿Lo estás creyendo, sí o no? Muy bien. Yo conozco personas muy exitosas, como tú, que son muy infelices. O sea, tienen los diplomas en la pared, pero no son felices. Ahí es cuando uno ve y llega a la conclusión, es un buen médico, pero no tiene carisma, no tiene ángel. ¿Por qué no tiene ángel? Porque no es feliz siendo médico. Y si uno va atrás en su historia, le dice, ¿y por qué eres médico si no te hace feliz? Y te va a decir, porque mi mamá, mi papá quería que sea doctor. Ustedes van a encontrar a celebridades de Hollywood que luchan por llegar a la cima, y como dijo hace poco un periodista respecto al suicidio de Robin Williams, dijo, ¿qué habrá en la cima que los asusta tanto? ¿Qué habrá allá arriba que cuando llegan terminan su vida en una mezcla de barbitúricos, ahorcándose, arrojándose por un puente? ¿Qué es lo que hay en la cima que los asusta tanto? Y alguien trata de ensayar una respuesta y dice, posiblemente la soledad. Yo me atrevo a pensar que han puesto la escalera en el muro equivocado. ¿Llegaron arriba? Sí, pero en la pared equivocada. Eso es lo peor que te puede pasar. El peor consejo que le podamos dar a nuestros hijos es, hijo, tienes que ser exitoso, tienes que tener una casa, tienes que tener un auto, tienes que tener una cuenta bancaria, tienes que tener... Todo eso está bien que lo instemos a que no tenga que pasar a premios económicos. Pero si en el afán de que no pase a premios económicos le apoyamos la escalera en la pared equivocada y él quiere ser artista y yo le apoyo la escalera en la pared de doctor, cuando llegue allá arriba, a la cima, va a encontrarse que es un infeliz. Porque aunque tiene éxito, no es efectivo. Nada hace que salte de la cama los días lunes. Por el contrario, quisieras quedarse bajo las cobijas porque de lo que se gana la vida no lo llena, no lo hace feliz. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo espiritual? Si tú estás lleno con lo que haces, si te sientes bien con lo que estás haciendo, lo transmites. Y ahí cuando dicen, este tipo, esta dama, tiene ángel. ¿Estoy siendo claro? Es maravilloso ver, no solamente pensemos en personas extrovertidas, pensemos en un cartero con ángel. Pensemos en un mesero con ángel. ¿Han visto meseros con ángel? Usted dice, ¿puede un mesero sentir que ha puesto su escalera en la pared correcta? Sí, yo creo que sí. O si bien tendrá otra pasión por otra parte que equilibra lo que hace como mesero. Tal vez el atender las mesas está pagando su pasión que está en otro lado. Pero a mí me fascina un mesero que me hace comer lo que no quiero comer, me hace pagar lo que no quiero pagar y me hace dejarle un tip que no quería dejarle. Digo, me pide matrimonio, capaz que lo pienso. Es maravilloso. Pero no hay nada mejor cuando tú ves a alguien que no está lloriqueando, cuando da lo mejor con una sonrisa. La milla extra es un mandamiento divino, es una administración de la mayordomía. ¡Aleluya! Y yo he descubierto con los años que prefiero fracasar en algo que amo antes que tener éxito en algo que no disfruto. No hay nada más maravilloso en decir, me salió mal, pero amo esto, que en tener éxito en algo que no disfruto. Mi hermano mayor, actualmente ha partido a la gloria del Señor, mi hermano mayor me llevaba 6 años y por una cuestión casi lógica, teníamos a 7 cuadras de casa Werner von Siemens, una empresa alemana de telefonía
que tenía su colegio high school ahí dentro. Eran muy pocos los que podían entrar. Así que fuimos a rendir el examen porque mi hermano fue ahí, mi hermano estudió ahí, se quedó trabajando ahí y se recibió de técnico electrónico. Y le fue bien a mi hermano, compró su casa, era técnico electrónico allí en Werner von Siemens. Así que a mí no me preguntaron, ¿dónde fui yo a estudiar? A Werner von Siemens. Así que me sentaron a estudiar electrónica. Me ponían un teléfono, ¿se acuerdan los teléfonos que hacían? ¿Se acuerdan los de magneto para acá? Y teníamos que arreglar teléfonos todo el día con los tornillitos y ver la electrotecnia, los cablecitos. Imagínense a mí. Yo tenía un ataque de caspa y yo estaba que me rascaba la cabeza y no podía. Era la inutilidad andante. Y le digo, mamá, esto no es lo mío. ¿Qué importa que es lo tuyo? Te van a comer los piojos. Ve a estudiar. Claro, de haber seguido, yo hubiese llegado quizá a la cima de lo que mamá quería, pero era la pared equivocada. Y cuando estás en una escalera, en una pared equivocada, todo tu entorno cambia. Y aquí es cuando yo quiero hablarte de lo que es la atmósfera equivocada o equívoca por no encontrar tu ángel. Voy a hablarte un poquito sobre las atmósferas. Yo creo en el poder de la atmósfera, del ambiente. Nehemías dice, aconteció en el año 20 del rey que estando yo delante de él, tomé el vino mendocino argentino y se lo di al monarca. Escuchen, yo nunca, dice Nehemías, había estado triste en su presencia. Nunca. O sea que el copero no era el bufón del rey. Sin embargo, él destaca, pero nunca lo hice sin una sonrisa. Leo lo que no está escrito. Dice la Biblia, nunca estuve triste en su presencia. ¿Qué significa? Que ¿cómo estaba en su presencia? Feliz. Entonces decía, Nehemías, el vino argentino. ¿Cómo no, señor? Lo va a acompañar con algo, una aceitunita, un taquito, un burrito mexicano tal vez. No, Nehemías, ¿probaste si el burro estaba envenenado? Lo probé, señor, cómalo tranquilo, no hay veneno. Picoso sí, se va a acordar cuando vaya al baño, pero no hay veneno. Gracias, Nehemías. De nada, señor. Ese era Nehemías. Tener una persona así en el ministerio, en la empresa, como jefe, como empleado, en tu hogar, es maravilloso porque te cambia la atmósfera. Yo creo que los monarcas, como los jefes de Estado, conocen el poder de la atmósfera. De hecho, la historia dice que nadie puede nunca amargarle la fiesta al rey. Nadie puede aguarle su estado de ánimo. Cuando un rey veía a alguien triste, lo mandaba a decapitar, cosa que los pastores debiéramos hacer de tanto en tanto. ¿Por qué lo decapitó a fulano? Porque estaba triste. Había que impostar la risa o la felicidad cuando se trataba de un monarca. Y por eso Nehemías dice, yo nunca había estado triste delante del rey. Y el rey lo notó. Y le dice, Nehemías, tú no estás enfermo. Esto no es más que tristeza en tu corazón. He ahí el poder de la atmósfera. Yo una vez leí que los custodios de las prisiones federales desarrollan unos instintos muy acentuados de tanto trabajar con prisioneros y siempre huelen en el aire que va a ocurrir un motín. Ni siquiera tienen que ver actitudes sospechosas, huelen el motín. Tú le preguntas a los guardias de prisión cómo es que olieron el motín o lo previeron y te dicen se puede oler en la atmósfera. Cuando tú entras a una habitación y dos personas o más estuvieron discutiendo, aun cuando tú no sabes que estuvieron discutiendo y entras inmediatamente después, tú sientes lo que se llama la tensión en la atmósfera. Uno huele las atmósferas. La presencia del Señor está en todo sitio porque Él es omnipresente. Pero su presencia manifiesta dice que Él habita en medio de la adoración de su pueblo. ¿Por qué tiene que haber adoración? Para que Él habite. Porque ese es el caldo de cultivo para que el Señor venga, para que su presencia manifiesta esté aquí. Cuando se genera una atmósfera de adoración, el Señor habla. Si es una atmósfera de distracción, el Señor no habla. Tú podrías pensar, pero el Señor tiene poder para hablar igual. Claro que sí, también tenía poder para hacer milagros en Nazaret y no los hace porque dice que ve mucha incredulidad. Y cuando ve incredulidad no hay atmósfera de milagros. Para que haya milagros tiene que haber atmósfera de milagros.
Alguien me dijo alguna vez, tú preparas la atmósfera y le hablas mucho al alma del hombre y eso no está bien. Y yo le digo, ¿por qué no está bien? Si el alma fuera malo, Dios no se hubiese dejado sin alma. Somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Yo no puedo llegar a tu espíritu, eso es una tarea del Espíritu Santo, pero puedo llegar a tu alma con las palabras, con la elocuencia, puedo conmover tus sentimientos. Eso es una tarea que como orador sí me compete. ¿Cómo no voy a hablarte al alma? Hay de los que dicen hasta poner música de fondo apela al alma y no deja que el Señor hable al espíritu. Pero si el alma también es parte de la creación divina. Y yo creo que a veces una adoración hace que el alma se aquiete, se vayan las preocupaciones y el espíritu quede libre para que el Señor nos hable. ¿Me siguen? Tienes cuerpo, ¿correcto? Si en lugar de estar sentado en esa cómoda butaca, estarías sentado sobre una silla de clavos, por más que el Espíritu Santo quiera hablar a tu espíritu, las nalgas te gritan, no aguanto más. Y yo diría, pero que ignora el cuerpo. ¿Cómo vas a ignorar el cuerpo si estás incómodo? Si un zapato te aprieta y tienes el dedo así y te está doliendo, dicen que el único dolor que se refleja en la cara es el de pies. Y veo a algunos que están calzando un número menos hoy. Estás... Y el dedo así. Llegas a tu casa y esos dedos escapan a la libertad como una empanada así, desguazada. ¡Paz! En los dedos, ¿no? Si te aprieta el zapato, tú no me puedes oír. Te bloqueas. Y por más que el Espíritu Santo quiere traer convicción a tu espíritu, tu pie dice, no aguanto más. Preferiría que me escuches descalzo. Siguiendo esa línea de pensamiento, he aquí el alma. Entonces, el alma se maneja por atmósferas. Si tú vas a organizar una boda, un cumpleaños de 15, necesitas que haya una atmósfera de festividad, música, un pastel, te vistes bien, no estás en chancla en una boda. ¿Por qué? Porque es parte de la atmósfera. No, hay que vestirse bien, vamos a una boda. Es parte de la atmósfera. Una atmósfera que se repite crea un clima. Y un clima que se repite se transforma en una cultura. Entonces, en la iglesia aquí en River, nos vestimos no necesariamente con la mejor ropa, pero lo mejorcito que tenemos en el closet, los que somos de la casa. No venimos me vengo así en short y de acá me voy a la playa. No. ¿Por qué lo hacemos? Cualquiera puede venir en short, no es que se lo vamos a prohibir. Pero el entorno, a los que llegan, le van diciendo implícitamente, mira que acá venimos a crear una atmósfera de adoración, de excelencia, de quietud. Estamos aquí diciendo, Señor, venimos a crear una atmósfera propicia para que tu presencia descienda, haga habitáculo y nos hables. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, todo tiene que ver con un clima. Cuando ese clima no es propicio, el rey te dice, ¿por qué está triste tu corazón? Y claro, Nehemías le da un vuelco el alma, porque de pronto el rey se da cuenta que él generó la atmósfera inadecuada, de modo que el monarca se dio cuenta que algo no está bien. Y tiene que confesarle por qué no está bien al monarca. Miren, hay una diferencia entre termómetro y termostato. El termómetro mide la temperatura, punto. Este niño tiene fiebre, tiene temperatura, calentura, le dicen en algunos países. Yo no lo digo mucho porque significa otra cosa en Argentina, pero tiene... tiene temperatura. Sí, a mí una vez me dijeron, ¿tú tienes calentura? Y dije, ¿qué te importa? Este niño tiene temperatura. Eso es el termómetro. ¿Qué hace el termostato? Cambia la temperatura, cambia la atmósfera. El termostato es lo que dice, acá hace mucho calor. Entonces tú lo programas que si pasa más de los, vamos a hablar en centígrados, por ejemplo, o en Fahrenheit. Si pasa más de los 80, te baja a 77, 76. Eso es el termostato. Regula la temperatura, la cambia. El termómetro la mide, el termostato la cambia. ¿Qué debiéramos ser los cristianos en nuestras universidades, centros de estudios, en el trabajo, en la compañía, en el ministerio? Simplemente termómetro, mucha mundanalidad acá, mucha carnalidad. ¿Y de qué nos sirve ponernos de jueces? Medir la temperatura nunca sirvió. Dios nos pone para cambiar el clima.
¿A qué compararé al reino de los cielos? Semejante a una mujer que toma un poquito de levadura, la mete dentro de la masa y la leuda, la cambia, la permea. Eso es la iglesia, un termostato. ¿Para qué Dios te va a poner en un lugar? Para que simplemente seas un crítico del ambiente. No, Dios te pone para cambiar la atmósfera, para llevar alegría donde no hay. Lo mejor que te pueden decir en la vida es: cuando tú viniste a visitarme y te fuiste, te extrañé, porque llenaste mi casa de gozo, de alegría. Y esto no es ser un payasito, eso simplemente es llevar una palabra de bendición. Qué lindo es cuando te encuentres con gente que no le tienes miedo a lo que te va a decir, porque nunca te va a herir, siempre te va a bendecir y te va a cuidar. Y aún si te tiene que exhortar, lo hace con amor. Eso es un termostato. Alguien que te encanta saludar porque te dice: Dios te bendiga, ¿cómo estás? Voy a orar por ti. Pero los termómetros, te veo mal, qué cara, Y tú dices: tu abuela ya sabía eso, no necesitaba que me lo digas. Pero yo creo que Nehemías era un termostato, porque cuando se le empieza a notar, le dice el jefe o el rey: ¿por qué está triste tu corazón? Esto no es enfermedad, acá hay algo oculto. Y ahí Nehemías confiesa que él siente la carga, dice: tuve mucho temor, vive para siempre el rey, ¿cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, el sepulcro de mis padres, está desolado, sus puertas consumidas por fuego? Y el rey dice: ¿qué es lo que me pides? Y bueno, la historia después continúa que el rey le pone todo: caballería, recursos, madera, todo. Le dice: ve y constrúyelo. Es un copero y lo manda de arquitecto. Ahí es cuando descubre su ángel, su pasión. Nehemías, no sé si la descubre, pero la comparte con el rey. Pero el rey pregunta: ¿qué es lo que pides? Pregunta, iglesia amada. Si el Señor hoy te preguntara: ¿qué es lo que pides para ser feliz? ¿Sabes? ¿Tiene la respuesta rápida acá en la punta de la lengua? La mayoría no sabe responder esa pregunta, y te pierdes oportunidades que son únicas, que pasan una sola vez en la vida. Un gran periodista de la Argentina se llamaba Bernardo Neustadt. Era un periodista antioficialista muy famoso, dueño de muchas emisoras de radio, las más importantes de Argentina. Y por alguna razón, por un contacto divino, yo logro una entrevista con él. Me dicen: Neustadt es un hombre muy apurado, extremadamente pragmático, así que ve al punto. Ok, voy, me hace esperar en una oficina muy lujosa. La secretaria viene y me dice: ¿de qué vienes a hablar? Le digo: vengo a conocerlo. Yo en realidad iba para que me diera un espacio en una de sus emisoras. Así que no tenía para pagarlo, él tenía que cederlo, pero era millonario, podía hacerlo. Así que le dije: vengo a hablar con él de un tema privado. Y me dice una vez más: solo serán 5 minutos. Él no dedica ni a los jefes de Estado más de 5 minutos. Así que me metió presión. Y en lugar de usar los 5 minutos para expresar mi pasión, usé los 5 minutos para tratar de impresionarlo y quedar bien. Que es lo peor que puedes hacer, porque 5 minutos no alcanza para quedar bien con nadie. Así que dije: ¿qué hago? Si llego y me dice: ¿a qué vienes? A que me dé un espacio en la emisora. Quedo como un aventado. Pues, ¿y este pedigüeño dónde salió? Entonces usé mis 5 minutos y me lo hacían notar. Mira que tienes, por ejemplo, de 10 a 10 y 5. Ok, así que entro, me dice: Neustadt, ¿cómo le va? ¿Su nombre? Gebel, tome asiento. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué lo puedo servir, Gebel? Bueno, yo soy un hombre que de chico yo soñaba con muchas cosas. Bueno, no es que soñaba, sino que